Ahí empezó la grabación. Bueno, esta es una de las primeras jornadas en las cuales los grupos se empiezan a exponer los trabajos de desafío, por lo cual les pido a todos una cuestión de respeto hacia sus compañeros. Este va a ser el primer grupo que expone, posiblemente este grupo va a ser la prueba piloto, en los cual vamos a ver, digamos, qué errores conceptuales tienen. Recuerden que solamente voy a evaluar trabajo, no cuestiones conceptuales, porque si hay algún error conceptual, lo vamos a corregir en este momento. Este grupo tiene solamente 30 minutos para la exposición y después pasamos al siguiente grupo que va a exponer. Todos los integrantes del grupo tienen que exponer, solamente hay una persona que tiene el rol de moderador, que es el que es capaz de pasar las diapositivas y compartir el contenido. Pero después tienen que presentarse todo, prendiendo la cámara un minutito, para que verifiquemos la identidad y con eso ya damos pie a la exposición. De nuevo les repito, en algún momento todos van a exponer, así que les pido un poquito de respeto. Cualquier consulta o duda que tengan sobre la exposición lo van publicando en el chat, y cualquier error conceptual que exista, yo voy a parar la locución del grupo y voy a hacer las aclaraciones y después los dejo continuar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, el grupo número 1? La cámara hay que prenderla cuando vayamos a presentar, ¿que no? Sí, se presentan primero, así yo ya le pongo presente Bueno, y de ahí espera un damos ratito, pie. voy a buscar la cámara. Ok. Yo Bueno, también, profe, no pensé que había que bueno, activar la cámara. Disculpe. no, está perfecto, por ser el primer grupo vamos a tener esas aclaraciones, pero no hay ningún problema. De todas maneras, los que ya tengan cámara se van presentando, así vamos ganando tiempo. El grupo son 5 personas: Cruz, Córdoba, Figueroa, Torres, Guzmán y Salazar. Bien, ¿ninguno de los 5 tiene cámara? Estamos en eso, profe. Disculpe. Ok, no hay problema. Sí, vamos a ver un poquito de teoría y después vamos a definir cómo seguimos. En realidad vamos a completar todo el tema de modularidad y la semana que viene vamos a avanzar con un nuevo tema que compete a la parte de archivos. Pero ahí, y la semana que viene quiero que esté bien afianzado este concepto, porque justamente es uno de los mayores dificultades que tienen a la hora de rendir. Profe, me estaría tomando lo que sería la cámara. Bueno, no importa, cuando vayan exponiendo y después se van presentando y después cuando lo vayan habilitando me avisan y se presentan un ratito, así ganamos tiempo. Bueno, empezamos nomás. Sí, señor, empiecen ahora. Bueno, me presento, yo soy Ezequiel Córdoba, junto a Cruz Agustín, Figueroa Luz, Torres Guzmán Emily y Salazar Santino vamos a estar presentando lo que sería, bueno, modularidad. Estamos teniendo un problemita con el micrófono de Dani, de Luz Figueroa. De última voy presentando yo y
y ya seguimos con la otra parte, ¿les parece? Bueno, eh, la modularidad es una forma de organizar lo que serían programas, dividiéndolos en partes más pequeñas llamadas módulos. Que bueno, que cada uno va a tener como una tarea bien definida y que algunos otros necesitan de otros adicionales para poder funcionar. Lo que nos permite la modularidad es reducir lo que sería la complejidad de problemas grandes, ¿ok? Este, y bueno, facilitar más que nada la resolución y la claridad del programa, ya que nos va a permitir lo que sería este, eh, saber dónde hay alguna falla dentro del programa. Bien, ahí te interrumpo un poquito para que quede más claro en la parte número 1, cuando empezamos. Sí, Si podemos volver a la primera presentación. ahí está. ¿Sí? Cada uno Sí, tiene una tarea bien definida y algunos necesitan de otros para poder funcionar. Es algo que suena un poquito, digamos, a confusión. Yo dejaría hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? bien. Sí, Bien. no, no hay Sí, problema. Neirot, había levantado la mano. No sé si querés preguntar algo. Bueno, si no lo consultas en el chat, pero bueno, avancemos nada más. Bueno, bueno. Este, siguiendo con el tema, porque tenemos todavía problemas con mi compañera, el tema del micrófono, voy a seguir más o menos explicando un poco lo que va siguiendo. Bueno, la clasificación. Los módulos básicos se clasifican en lo que serían funciones y procedimientos. Eh, Cada una de estas tiene una tarea definida, pero sin embargo, la diferencia que hay entre ellas es que la funciones retorna un valor, mientras que el procedimiento no devuelve un valor. Por así decirlo, tomándolo como de alguna forma, para idealizándonos, podemos verlo como una caja, donde el programa no necesita saber cómo funciona un módulo, sino solamente necesita saber los datos que recibe y bueno, el resultado que tiene que devolver. Bueno, yo ahora voy a exponer la parte del ejemplo. Hay varios ejemplos, pero nosotros tomamos este ejemplo que hace alusión a un pedido de una pizzería. Em, la modularidad la podemos aplicar en muchas situaciones y se aplica en muchas situaciones de la vida diaria, incluso en un pedido de pizzería. Por ejemplo, cuando nosotros no trabajamos con modularidad, hacer un pedido para realizar una pizzería sería tomar el pedido, calcular el precio, aplicar un descuento y mostrar ticket. O sea, sería todo de forma lineal, seguidas, sin orden, digamos. En cambio, cuando nosotros aplicamos el concepto de modularidad, la, el trámite de hacer todas esas cosas se vuelve un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque primero nosotros vamos a realizar lo que es el procedimiento sería en este caso de tomar el pedido, una función que sería calcular el precio, otra función que sería, en tal caso, si se tiene que aplicar un descuento o no, se aplica, y un procedimiento que sería demostrar el ticket, digamos. En esos casos nosotros acá se ve bien cómo la modularidad influye, digamos, en cosas de la vida cotidiana que las hace de una manera más sencilla, digamos. Y, bueno, esa sería mi parte.
Bueno, venimos muy bien. No sé si siguen teniendo problemas con el audio. Al parecer también mi compañero está Sí, teniendo... al parecer. Eh, Salazar Santina, ¿no? Así es. sí, profe, creo que está teniendo un problema de conexión, pero ahí ya entra, dijo. Bueno, si no, hasta que se termine de configurar, podemos pasar para la Ahí. siguiente y ya después volvemos. Ok. No, lo que sea. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí, Luz. No, yo soy Torres Guzmán, a mí me tocó Ah, bueno. Bueno, este, explicar los de parámetros por valor. Bueno, los parámetros por valor son cuando un módulo recibe una copia del dato original. Esto significa que cualquier cambio que se haga dentro del módulo no afecta a la variable original, como podemos ver. O sea, el módulo trabaja con una copia y no con el dato real. Usando de ejemplo lo que tenemos, es como hacer una fotocopia, digamos, de un documento. Podemos escribir sobre la fotocopia esa que sacamos y el original va a seguir igual. Y si mandamos un número, por ejemplo, el número 10, y dentro del módulo lo cambiamos al número 15, afuera va a seguir siendo 10. A diferencia del parámetro por referencia, es donde sí se modifica el valor original. No sé si Dani y Santi están. Profe, nuestros compañeros nos están diciendo que intentaron del celular y de la computadora explicar y les sigue sin poder activar el micrófono. No sé si le parece si vamos explicando nosotros tres lo que sería de ellos. sí, por Nosotros favor. explicaríamos su parte, digamos. Perfecto. Eh, bueno, yo voy a explicar lo de variables públicas y variables privadas, ¿sí?
Eh, nosotros podemos tener distintos tipos de variables, digamos, dependiendo. Las variables privadas son las que se usan y se crean y solamente se pueden usar dentro del módulo. Es decir, ningún otro tipo de módulo o la función, o la función principal puede tener acceso a esas variables, digamos. Mientras que las variables públicas pueden ser usadas por todos los módulos del programa, independientemente ya sea de la función principal o de algún módulo en particular, pueden ser usadas en cualquier tipo de módulo. Se recomienda siempre no hacer mucho uso de variables públicas por el mismo problema de que podemos tener un problema de variable, digamos, al momento de sustituir, usar una variable y se sustituye por otro valor, digamos. Y bueno, esa sería la parte de variables públicas y de variables privadas. Está perfecto. La única duda que me queda es por qué en el ejemplo de la pizzería el pedido del cliente sería una variable pública. Eh, Porque a lo mejor lo tratamos de ver como el pedido del cliente sería una variable pública porque es un pedido que se va a realizar para la función principal que va a estar ahí, digamos, pero creo que no sería una variable privada también. El precio y el pedido sería una variable privada, creo. Sí, en realidad el pedido del cliente es un parámetro que se va a mandar luego al procedimiento para ejecutar esa tarea específica de la confección del pedido. Claro, exacto. Posiblemente ese dato es un dato que le piden al usuario y ahí sí sería una variable pública. Sí, exactamente. Sí, José, te escucho. José Augusto estaba levantando la mano. Ah, ok. Bueno, eh, ¿qué más? Ahí terminó la exposición. No, profe, faltaría lo de parámetros por referencia. Ok. Bueno, lo que sería el parámetro por referencia eh, sería en este caso lo que opera sobre la misma variable que fue enviada, o sea, el valor de que se lo da de por sí. Permitiendo que los cambios realizados dentro del módulo se puedan reflejar directamente en el programa principal. Podemos hacer referencia de diferente manera. El paso, por así decirlo, el parámetro por referencia significa que no enviamos el valor a la variable, sino a la dirección de memoria, por así decirlo, eh, donde la variable está guardada. Un ejemplo, en este caso en el cual estamos presentando, sería la de un documento original a una persona. Si la persona, por ejemplo, estamos escribiendo sobre un Word entregando un trabajo hacia usted, si estamos compartiendo, por así decirlo, un documento, un Google documento, la persona puede cambiarlo y se va a ver reflejada, digamos, en tiempo real. Eso sería más que nada el parámetro por referencia. Bueno, yo voy a exponer la parte de la conclusión. Al, lo que nosotros al final concluimos con respecto a la modularidad es que nos facilita la manera de entender un programa, ya que nosotros antes realizábamos un programa que era puras líneas de código, digamos. Entonces, al aplicar nosotros la modularidad, lo que nos facilita es tener un código más legible, identificar, separar el programa en módulos, en cajas, para poder identificar eh, más fácilmente el desarrollo del programa y no tener todo un código largo, digamos. Nos ayuda a que el programa sea mucho más legible y reutilizable a la hora de resolver un problema. Además nos ayuda a identificar dónde estaría el error del programa.
¿Por qué? Porque nos diría exactamente en qué parte del código, en qué parte del módulo estaría el programa, el error, en vez de que tengamos todo el programa y tengamos que ir viendo parte por parte a ver en qué zona o en qué parte está el error, digamos. En sí nos facilita tener un programa más legible, más fácil de entender, y nos ayuda a identificar fácilmente dónde podría estar el error, digamos. Bueno, esa sería su conclusión. Así sería. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a darle una devolución. Conceptualmente, salvo muy pequeñas cositas, está muy bien. Está perfecto el tema de cómo lo plantearon con un ejemplo práctico. En el caso de ustedes usaron una pizzería, y ahí se apreciaba bastante bien. Lo mismo con las variables, parámetro por valor y parámetro por referencia. El ejemplo que dieron del documento está muy bien. El ejemplo que pusieron de Google Drive está perfecto. O sea que conceptualmente estuvo muy bien la exposición. Hubo algunos pormenores del grupo que no pudieron ingresar. Yo la semana que viene al grupo que expongo voy a tratar de estar 10 minutos antes para que vayan probando el audio y el sonido. Perdón, el audio o el sonido, para que no tengamos estos problemas. De todas maneras, para todos los grupos que exponen, la idea es que trabajen en equipo. Si por alguna razón algún compañero tiene un problema de operatividad que no puede ingresar a la plataforma, después tendrá que mandarme un mail con esas conclusiones. Pero todo el grupo tiene que conocer todo el contenido. En este caso, felicito al grupo que de alguna manera pudieron salir a flote sin los otros dos compañeros y realmente conocieron, digamos, o expusieron todo lo que le tocaba para ese grupo. Así que en ese caso trabajaron bien en equipo en el sentido que todos conocían el contenido y es lo que se pretende, no que cada uno se aprenda una partecita y que le toque y ya con eso me libero, sino que todo el mundo conozca por alguna razón y conceptualmente todo el contenido, y si por alguna razón algún compañero no puede ingresar por una cuestión operativa, después verá cómo me lo presenta, pero el grupo tiene que salir a flote. Así se trabaja en equipo, no hay individualismo, sino que se trabaja en equipo y cada uno trabaja en forma cohesiva para que este equipo funcione perfecto. A nivel de exposición, como le dije, conceptualmente están bien, los ejemplos están bien, así es como quiero que expongan con ejemplos concretos de la vida real. Posiblemente le faltó un poquito de contenido, esta exposición no da más que para 10, 15 minutos, tendrían que ampliarlo un poquito más, pero en línea general está muy bien. Así que bueno, un aplauso para el grupo. Está perfecto. Los que faltaron, directamente me mandan por mail como está publicado en la plataforma, en el chat. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Bien. Lo único que sí les pido, al resto de los grupos, este grupo fue el primero, fue el grupo piloto, por lo cual tuvo algunos errores operativos, algunas correcciones que le fui haciendo, pero bueno, por ser el primero está muy bien. Al resto de los grupos yo les pido de que tengan un poquito más de dinamismo, eso es lo que me faltó en las observaciones, en la exposición, para que sea algo más entretenido y más dinámico. Posiblemente puedan poner preguntas al grupo en general, algún tablero de preguntas y respuestas, algo más de tipo gamificado, o sea, que contenga juego o algo que le obligue al lector, no al lector, sino al que escucha, tener una mayor concentración en ese contenido. O sea, ustedes vean las herramientas de tal manera de concentrar lo máximo posible a los 122 personas que tenemos acá. ¿De acuerdo? Bueno, el grupo número 2, ¿quién va a ser el moderador? Profe, Yo, profe. ¿Quién es profe, yo?
José Soto. Ahí le escribo en el chat. Bueno, Soto Yasser José, ¿no? Ahí está, José, ahí te puse como moderador. Bueno, cuando ustedes quieran. El grupo número 2 está formado por Fernández Raquel de Los Ángeles, Juárez Ruiz Maximiliano, Yasser Escotorín Joaquín y Soto Yasser José Ignacio. ¿Así es? Sí, profe. Tal ¿Están cual como todos? te dijo. Sí, estamos Bien. todos. Perfecto. Le doy la ¿Empiezo nomás? palabra. Empiezan. Sí, señor. Bueno, nosotros como el grupo anterior también vamos a presentar sobre la modularidad en lo que es la programación. Nosotros somos Fernández Raquel de Los Ángeles, Juárez Ruiz David, Joaquín Yácer Cotorín y Soto Yácer José Ignacio, su servidor, el que le hablo ahora mismo. Y lo primero y principal, hay que tener el índice para saber lo que estamos hablando, pero lo importante es la introducción. ¿Qué es la modularidad? Tenemos que tener una definición clara para poder entender el concepto. Es una técnica de diseño de software centrada en la separación de las funciones del programa en partes más pequeñas llamadas módulos que cumplen funciones específicas. ¿Para qué nos sirve esto? Esto tiene un objetivo claro, que es construir un sistema más robusto que sea fácil de escalar y mantener. Al poder dividir esta complejidad nos permite que el software evolucione sin comprometer su integridad. Acá parece que los dos grupos teníamos hambre, profe. Nosotros también elegimos un ejemplo fácil de cocinar una pizza, Parece. donde ¿cuál es el objetivo principal? Cocinar una pizza. Entonces dividimos las partes de cocinar una pizza con módulos específicos. Hacer la masa puede ser integral, normal, con harina sin tac, entonces módulo aparte. Hacer la salsa, poner la salsa y el queso, que ahí se podría agregar, ponerle otro, eh, ponerle jamón, ponerle otro tipo de queso. Eso es lo bueno que tienen los módulos, que no hay que corregir todo el programa. Y por último, cocinar en el horno. Ahora vienen las ventajas de su uso. Uy, deme un segundo, profe, se me está trabando un poco el micrófono. Sí te escucho bien, José. Ahí está, perdón. Como venía diciendo, ¿para qué vamos a usar la modularidad? Obviamente porque tiene ventajas. Las principales son que permite organizar el programa de una manera que se facilita su comprensión y el código se mantiene pequeño y manejable, porque son partes más chiquitas. La reutilización, los módulos se pueden reutilizar en diferentes partes del programa o en otros programas, por lo que no tenés que estar programando cada cosa de nuevo uno a uno, sino que simplemente se vuelve a llamar al mismo módulo y trabajo solucionado. Y por último, la cohesión, que el módulo tiene que hacer una sola cosa y hacerla bien. Esa es la idea de un módulo que sea para cada tarea específica. Y ahora vienen los tipos de módulos que los va a exponer mi compañera. Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Ahora pasamos a los tipos de módulo. Como dijo mi compañero, al usar la modularidad nosotros vamos a tener ciertos objetivos y ciertas ventajas. Y para poder aprovecharlas, se separan los módulos en dos tipos, en función y procedimiento. Los dos van a tener una manera de utilizarse muy diferentes, pero dependiendo del caso podemos elegir una u otra. Con respecto a la función, siempre vamos a utilizar, al menos en Python, una palabra que se llama return, que es la característica principal. Es decir, que esto te devuelve un valor en específico. Por ejemplo, ya sea una suma, una resta, una multiplicación. No puede devolver, por ejemplo, un vector, una matriz, porque no es un valor, eh, un valor puntual. Y todos esos valores puntuales se pueden guardar dentro de variables y para que se puedan ser utilizadas más adelante por el mismo programa, por el cuerpo principal del programa. Con respecto al procedimiento, se utilizan procesos dentro de ese módulo que pueden llegar a afectar o a cambiar en algo al cuerpo del programa. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí ya Ahí se van a ver mejor. esperemos un cachito. Podemos volver atrás. Sí, Está Raquel, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, a todos los que están participando, de esta diapositiva que está dando Raquel, ¿qué habría de incorrecto respecto a la consigna que le pedimos para los grupos? ¿Quién lo puede explicar o poner en el chat? Puede Muy ser bien, que porque Patricio. directamente Sí, nos fuimos a Python. sí, Albarracín Patricio, el primero que puso todo ejemplo de Python, tiene 5 puntos para el parcial. Albarracín. Bueno, así vamos a hacer bien dinamismo, vamos a hacer preguntas, respuesta correcta. Albarracín Patricio, 5 puntos para el parcial. Sigamos. Puede responder el mismo grupo, ¿no? Pero bueno, el primero que responde, Patricio ya aprueba con 55 el primer parcial. Avancemos. Volvemos a marcar el error. Lo que está perfecto el grupo como viene exponiendo, pero no, la idea era no casarnos con ningún lenguaje porque la modalidad se implementa de distintas maneras en distintos lenguajes. Entonces usar las palabras rectum no es parte de esta exposición. Posiblemente el Sí, grupo que viene sí. lo que ¿Estamos? pasa, profe, es que como nosotros estamos viendo Python, pensamos que Sí. iba a ser más didáctico, ya que lo planteamos como si fuera, nosotros estamos dando la clase, lo planteamos como si fuera más didáctico para los chicos entender directamente en el idioma que van a programar. Por eso Perfecto, decidimos dar pero yo algunos a ejemplos con manera, Python. digamos, de Mil hacer una disculpas, la verdad es pequeña. que no me di cuenta de eso. No hay ningún problema si lo que estamos corrigiendo es cuestiones conceptuales. Sí veo mucho trabajo del equipo, es simplemente marcar eso y de paso dar punto extra para el parcial, así que no hay ningún problema. No se tienen que disculpar porque la idea es justamente corregir estos errores conceptuales. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe. Ah, bueno, avancemos. Ahora les puedo dar una vista general de lo que son estos dos ejemplos. Con Ok, respecto a la función, podemos ver que se está utilizando la palabra return, que sería la variable m, la que sería el valor puntual. Y con respecto al procedimiento, podemos ver una carga de matrices en la que se inserta un vector dentro de otro vector. Y aquí no se utiliza la palabra return, sino se utiliza append para hacer esa inserción. bien, acá lo mismo, tan definido con def, ¿de acuerdo? Sí, Y bueno, sí, eso es sí. propio de Python. Pero bueno, avancemos. ¿Estamos? No, Joaquín, no se te escucha. Bueno, profe, si le parece bien, pasamos al otro tema hasta que solucione el problema del micrófono mi compañero. Ok, Eh, Así que hagan como que estas diapositivas no existen, no las están viendo, totalmente falso, todo esto no aparece. Hola, hola, hola. sí, ahora sí se te escucha. Mil disculpas, profe. No sé No por hay qué me Bueno, reconocí problema. el micrófono. bueno, No se volvemos Bueno, para disculpen atrás. tanto. No se disculpen tanto, o sea, estamos bien. eh, siguiendo con la estructura de nuestra presentación, entramos en el tema de Ok, tipo de variables. En el contexto de modularidad es fundamental entender cómo y dónde viven los datos que utilizamos, ya que esto determina qué partes de nuestro programa pueden acceder a ellos. Las clasificaciones de variables son dos. Tenemos primero las variables globales, que son aquellas que se definen fuera de cualquier función o módulo. Su principal característica es que son accesibles desde cualquier parte del código. Si bien parecen cómodas, debemos usarlas con mucha precaución porque su uso excesivo puede generar errores difíciles de rastrear, ya que cualquier módulo podría modificar su valor inesperadamente. Lo que definimos acá en ahí, Power. discúlpame. Al resto de lo que están escuchando, ¿por qué
su uso excesivo puede causar errores difíciles de rastrear, o cómo corregirían esa expresión. ¿Cómo la corregirían esa expresión? Está como media confusa, los errores difíciles de rastrear. A ver, no, Matías, a ver, ¿quién más? No, o por audio o por chat, pero no una sola respuesta. ¿Podemos contestar nosotros, profe, o Sí, por dejamos? supuesto. Sí, por Se puede supuesto. referir a que al usar excesivamente las variables globales y depender de ellas, un módulo, por ejemplo, la puede llamar y la puede modificar, y el siguiente módulo hacer lo mismo, entonces cada uno no cumple su tarea porque la variable ya se modificó antes, o por el simple hecho de que nos puede tirar un error porque esa variable no existe, o se le cambió el valor, o se volvió a reinicializar, y le quita independencia a los módulos. Muy bien. Esa es lo último que dijiste, lo correcto. ¿Cómo es tu nombre? José Soto. Soto, 5 puntos extra, ya no podés participar. Bueno, avancemos. Justamente ese es el tema, que hay que evitar usar ese tipo de variable lo mayor posible, porque si no generamos dependencia del programa principal. Nosotros tenemos que generar o tratar de que el módulo sea independiente, que solamente pueda resolver su tarea específica con los parámetros que tiene, que conoce, y sus variables privadas. Bien, o locales. Avancemos. Bueno, luego siguen las variables locales, que estas se inicializan dentro de un módulo específico, su existencia es temporal, nacen cuando el módulo comienza su ejecución y mueren o se liberan de la memoria cuando éste termina. Esto es clave para la seguridad de los datos, ya que garantiza que la información interna de un módulo está protegida del resto del programa. Y para bajar esto a la práctica, puse este ejemplo que tenemos en pantalla, que en este caso, si definimos una variable total dentro de una función para calcular una suma, esa variable es local. Si intentamos llamarla desde afuera de esa función, el programa nos dará un error porque no lo conoce. En cambio, si definimos una constante, como el IVA puede ser, al principio de todo nuestro archivo, todos los módulos de cálculo podrán usarla porque es global. La regla de oro que aplicamos es que usar las variables locales siempre que sea posible para mantener el código limpio y modular. Y en este ejemplo también usamos el menú del día, por ejemplo, como una variante global, ya que imaginamos que un restaurante tiene un cartel afuera que dice el menú del día. Este dato es visible para todos, como pueden ser, no sé, los chefs, los mozos, los clientes, lo conocen y lo utilizan. Y la comanda, que sería la variable local, es, por ejemplo, un mozo toma un pedido específico en una mesa 5 y este dato solo lo sabe, este dato solo existe dentro de ese módulo de función de servicio. Entonces la persona en la otra mesa no pueden ver qué pedido no pueden ver ese pedido ni les afecta. Hola, ¿se me escucha, profesor? Hola, Escucho bajito, pero sí se escucha. ahí se escucha. Sí, sí. Bueno, yo soy David Juárez. Yo voy a explicar más o menos sobre los parámetros en las funciones. Bueno, en programación, los parámetros son valores que se pasan a una función para que ésta pueda trabajar con ellos. Y existen dos formas principales de pasar los parámetros: por valor o por referencia. Cuando hablamos de parámetros por valor, nos referimos a que la función recibe una copia del dato original. Esto significa que cualquier modificación que se realice dentro de esa función no va a afectar a la variable original.
y es como si se trabajara con una fotocopia. Yo, al querer pasarle, yo le puedo pasar una fotocopia a alguien y bueno, él puede trabajar con ella y bueno, la original que la tengo yo no se va a modificar. Bueno, este método es más seguro ya que evita modificaciones accidentales y suele utilizarse con datos simples como ya sean los enteros, los flotantes o las cadenas. Y bueno, normalmente los parámetros por valor se pasan al hacer funciones eh, como sea al contar dígitos de un número, cuando hay que descomponer un número. Entonces ahí trabajamos con la copia y no trabajamos con el dato original. Y por otro lado, tenemos los parámetros por referencia que funcionan de una manera diferente. En este caso, la función no recibe una copia, sino que recibe una dirección de memoria. Esta dirección de memoria es donde está ubicada el dato original. Es decir, que cualquier cambio que se haga dentro de la función afectará directamente a la variable original. Y bueno, siguiendo con la analogía anterior, es como si yo le entregara el documento original a cualquier persona y bueno, para que la pueda modificar. Y este método es más eficiente, pero es más peligroso a errores accidentales. Y bueno, con esto, con los parámetros por referencia, se trabaja normalmente con estructuras de datos grandes como listas, matrices o vectores. Acá Y hacemos otro un ejemplo que puedo paréntesis. dar. Sí, acá hacemos un paréntesis, perdón. Podemos volver atrás. Bien, al grupo que está escuchando. No sé si manejarlo error, ¿qué estaría como observado respecto a lo que dice por valor y por referencia? ¿Qué estaría como equivocado de acuerdo a la consigna que se pidió para este grupo? Cinco puntos para el parcial. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? Sí, de lo que está exponiendo Massimiliano, ¿sí? Habría un pequeño error respecto a eso. A todos le pregunto, ¿no? El que responda bien se lleva 5 puntos. Bien, ¿qué estaría acá como erróneo de acuerdo a la consigna? Sí, acá no está poniendo nada de... no dice Python en ningún lado, pero... no hablemos de lo que expuso, sino de lo que están en estas transparencias. Hay 5 definiciones, hay 5 ítems por cada parámetro, por valor y por referencia. Hay un ítem de esos 5, de esos 4, perdón, que tiene algo que como que está medio erróneo. A ver, ¿qué sería? No sería general. ¿Podría ser la mecánica de por referencia? No. No. La copia independiente. Tampoco. Supongamos por valor, dice definición, mecánica, efecto, uso. Por referencia, definición, mecánica, efecto. De esos 4 ítems que tiene, hay uno que tiene algo erróneo de acuerdo a la consigna que se le pidió para el grupo. ¿Cuál sería? No, no es definición. Tampoco. El uso. Sí, ¿cuál es el problema con el uso? A ver, díganme. No quiero una respuesta sí o no, ¿no? Expliquen por qué hay algo incorrecto a la consigna que se pidió. Porque tendría que dar un ejemplo referido a lo que se usa a lo cotidiano. Acá hay una respuesta correcta. Coca Ignacio José, porque no depende del tipo de datos. A ver, explícate un poquito más, Ignacio, y ganás los 5 puntos. Va por ahí.
Ignacio está, Coca. Sí. ¿Y qué sería lo que está mal, Ignacio? También es porque refiero al lenguaje de programación. Le demos la oportunidad a Coca. Bueno, no está la respuesta correcta. El uso, tanto en el parámetro por valor y por referencia, está indicando algo que no sería correcto para todos los lenguajes. ¿Cuál sería lo que está incorrecto? O lo que está específico. Ya con eso ya le estoy respondiendo. ¿Será que no dice que el uso es de manera general, No, no, sino que es un uso específico en entero, flotante o strings, en el parámetros por valor? no. Tampoco, Ávila. Bueno, a ver. Bien, a ver, pasa Franco Ángel. A ver si te puedes explayar. No, Carla. A ver, pasa. Bien, ¿en qué caso? ¿Cómo sería? No, no, Maximiliano. Bueno, vamos a dejar otra pregunta. Sí, Ávila, exactamente. La estructura, a ver, ¿qué sería, Matías, podés explayarte? Ávila, Matías. Sí, le demos la oportunidad a Ávila, Matías. ¿Podés hablar, Matías? No, no te escuchamos. Bueno, explayate acá. Explayate si no en el chat. ¿Ok? ¿Qué pasa con la lista de vectores? No, no es esa la respuesta. ¿Alguien más? Tampoco Tobías. Tampoco Matías. No, bueno, a ver. Le doy la respuesta. Tanto por valor, ahí se terminó ya la pregunta. Vamos a dar las respuestas porque nadie respondió. El uso que indica acá el compañero está muy vinculado a lo que tiene que ver con Python. Hay muchos lenguajes que los parámetros por valor o por referencia pueden ser de cualquier tipo. Solamente en Python define que un parámetro por valor son tipo de datos simple e inmutable y solamente Python define que los parámetros por referencia son la estructura de datos compleja o inmutable, pero es algo muy específico para ese lenguaje en particular, porque no sé si sabían, pero hay algunos otros lenguajes que los parámetros por valor o por referencia pueden ser de cualquier tipo. No necesariamente tienen que ser tipo de datos simple por valor y y estructura de datos compleja por referencia. Eso habla a la generalidad, o sea, lo que ustedes están poniendo acá es muy específico de Python, ¿sí? Entonces, acá dice el uso, son tipos de datos simples e inmutables. Yo no lo pondría porque confunde y es muy específico de Python. Y depende de cada lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. ¿Se entendió? Ok. Muy bien, avancemos.
Bueno, José, pasa a la siguiente diapo, por favor. Bueno, acá tengo dos ejemplos de código. Uno pasa una función con parámetros por valor y otro con parámetros por referencia. Bueno, estos dos códigos también fue hecho con Python, así que la verdad que mucha diferencia no se va a ver, porque bueno, por valor se ve que, bueno, usa un return y no se modifica la variable original. Y en por referencia no se usa un return, es una función, es un procedimiento y bueno, y se modifica la lista. ¿Por qué en Python no hay mucha diferencia en esto? Porque Python no usa punteros explícitamente, como en otros lenguajes. Sin entrar en muchos detalles, un puntero es un dato, un tipo de dato, que almacena una dirección de memoria. Porque anteriormente yo dije que los parámetros por referencia pasan a una dirección de memoria. Y bueno, con esta dirección de memoria va directamente en la posición donde está almacenado el dato. Ok. Y bueno, en conclusión, ya conclusión final, la modalidad nos ayuda ya para tener un código más limpio y más legible, porque pasa que, bueno, a mí me ha pasado que yo hago un código y después 2 meses después la reviso y no entiendo nada de lo que hice. Entonces la modalidad ayuda a que sea más legible el código y también no solo para mí, sino para otras personas. Y bueno, y eso sería todo. Bueno, muy bien, grupo, excelente. O sea, me gustó, al igual que el primero, que pusieron ejemplos de la vida real. Se entendió bastante bien cómo lo plantearon y cómo fueron. La diapositiva tiene muy buen contenido gráfico, que eso ayuda bastante también a la lectura y a la comprensión. Hubo errores conceptuales que los fuimos corrigiendo porque, bueno, la idea era comprender bien la modalidad sin meternos tanto en el lenguaje. Los grupos que vienen la semana siguiente van a exponer ya modularidad con Python, pero en este caso a los dos grupos se pidió solamente sin Python para que entendamos conceptualmente esto. Vamos a tratar, que me parece que es muy dinámico, hacer preguntas y dar ejercicio, puntos extra para el parcial, así tenemos algunos desafíos también para todos, y no solamente el grupo, sino todos los que puedan participar. Así que un aplauso también para este grupo. Bueno, muy bien. Ok, bueno, nos queda solamente unos minutos, vamos a avanzar con la teoría y después vamos a plantear cuáles van a ser los próximos ejercicios de desafío. Un minutito. La asistencia se habilita a las 8, pero ya me fijo, capaz que no puse para que puedan... Profe, disculpe, le hago una última consulta. Sí. ¿Eso significa que tendríamos aprobada la exposición? Sí, están aprobados. Listo. Gracias, profe. Nada. Ya está ahora para que la parte de la asistencia. Las exposiciones grupales creo que hasta el segundo parcial, o antes del segundo parcial, y después los que no hayan expuesto tienen la posibilidad de hacer un trabajo final. Ya les digo ahora cómo se tienen que escribir dos grupos para la semana siguiente. Bueno, vamos a pasar muy a grandes rasgos un planteo de un ejercicio de parcial, ¿sí? Si bien hace 2 años modificamos porque eran 3 parciales y ahora lo estamos unificando en 2. Antes se hacía un parcial de modularidad, un parcial de archivo y un parcial de la plataforma, y la verdad que nos parecía mucha exigencia
para todos, no solamente para ustedes, sino para los profes que teníamos que corregir 250 parciales, y la idea era que vimos que generando un solo parcial de que conjugue un modelo de archivo, realmente con eso cumplíamos el objetivo. Entonces la consigna que está acá no aplica todavía a archivo, pero lo que yo trato de mostrarle acá es cómo a través de un ejercicio modelo, no de hace 2 años, sino creo que de hace 3, yo puedo dividir mi problema en subproblemas donde cada uno cumple una función específica. Bueno, en esta consigna se hablaba de datos de materias que estaban organizados en una matriz, donde la primera columna hacía referencia al código, después el nombre, y la tercera hacía referencia al semestre que se dictaba esa materia. De ese problema, lo que tenían que hacer ustedes era cargar la matriz, siempre verificando que cada vez que se cargue la matriz, el usuario ponga en la última columna primero y segundo semestre, por eso dice que controlar que diga primero o segundo. Luego tenía que mostrar la matriz ordenada solo del primer trimestre, solo del segundo semestre, intercambiar la fila de una matriz con otra y después buscar materia por código de materia, ¿sí? Lo que yo traté de mostrarle acá en estos globitos que están azules es que básicamente de esta consigna y de los ítems que solicitaba, cómo yo lo podía particionar en diferentes módulos que hagan una tarea específica. Esta es una posible solución que generalmente es lo que se me ocurrió en un momento, en un muy poco corto tiempo, para darle algún pantallazo de cómo lo plantearía yo, lo que no implica que cualquiera lo pueda optimizar muchísimo más o hacer otro planteo diferente, pero por lo menos yo le quería mostrar un ejemplo de cómo pensado un problema grande lo podía particionar en pequeños subproblemas, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno tiene otra solución, tranquilamente lo puede plantear de otra manera y llegar al mismo resultado. Como les dije en primer año, todos tenemos distintas formas de encarar un problema y cada uno tiene una solución determinada que no quita que sea mejor o peor que la otra, ¿sí? En este caso, yo dividí en distintos módulos, uno que carga el menú, otro que muestra la matriz, otro que carga la matriz, siempre controlando que la columna 2 diga primero y segundo semestre. No sé si observan que tanto el punto C y D, perdón, no sé si observan que el punto C y D, perdón, es básicamente casi lo mismo, lo único que nos pide es primero ordenemos por una columna y después ordenemos por otra columna. Entonces, esos dos ítems yo lo optimicé en un solo módulo que resuelva ambos casos con un parámetro más que ya van a ver a continuación. Y luego tenemos los módulos para intercambiar una columna y otra o buscar por código de materia, ¿sí? Esto está en la plataforma ya visible. Aparte de este PPT, tienen ustedes el archivo .pi para que lo puedan correr, que es básicamente lo que está en pantalla, y resuelve este programa en sí. Bueno, acá hay un menú, ahí tienen inclusive ya alguna manera de cómo podrían hacer un menú. Esto está con quizás mucho contenido, mucho texto aclarativo, que quizás en un parcial no haría tanto falta en el apuro, pero bueno, es para que quede un poco más prolijo. Bueno, fíjense que la primera parte habla de un menú que tiene diferentes opciones, donde la primera parte del menú es que si el usuario elige la opción 1, invoque a un módulo que se llama carga matriz, ¿sí? O carga, perdón, no carga matriz, que tiene 3 parámetros, ¿sí? Esos parámetros hacen referencia a ver, perdón, okay. Lo voy a poner un poquito más grande acá.
Si lo puedo maximizar, ahí está. Ahí está. Bien. Fíjense en que la carga tiene como parámetro, ¿sí? La cantidad de filas de la matriz, que es el tamaño. Tiene un X que va a ser justamente el vector o la matriz donde se carga. El N sería la cantidad de filas. Y un mensaje en los cual yo en el mismo módulo le digo al usuario qué mensaje necesito yo para que se cargue, ¿sí? Entonces, cuando invoco, fíjense en que yo lo invoco con carga, que tiene 3 filas, ¿sí? Donde el argumento sería en este caso mat, que es una variable global, ¿sí? Pero es lo único que conoce el cuerpo del programa principal, y a continuación el mensaje, ¿sí? Ese es el mensaje que voy a tomar acá, ¿sí? Y lo único que hace acá es, antes de cargar, verifica que el usuario haya ingresado primero y segundo, ¿sí? Y si ingresó primero o segundo, recién lo dejo cargar la matriz. Acá habría un error conceptual, vuelvo, repito, en el poco tiempo que lo hice es para que muestremos básicamente cómo se descompone un problema grande en un problema pequeño. El error conceptual acá ¿sería cuál? 5 puntos para el parcial. En la matriz carga. ¿Por qué, Marcos? Sí, eso sería un error conceptual, Marco. A ver, le damos la oportunidad a Marco. Eso sería un error conceptual. ¿Y por qué? Porque la carga sería un procedimiento. Muy bien. ¿Quién respondió eso? Cruz Agustín, profe. Muy bien. Cruz Agustín, 5 puntos para el parcial. Gracias, profe. De nada. Exactamente, hay un error conceptual que yo le dije la vez pasada, la carga debería ser, entonces, ese n que tengo acá, que lo paso como parámetro, lo tendría que obtener directamente desde acá, desde este módulo, ¿sí? Cruz Agustín, bien. Bueno, hecha esta salvedad, este error conceptual, bueno, acá hay un procedimiento que muestra la matriz, ¿sí? Entonces acá carga, después la muestra, esta carga hace la verificación. A continuación, tenemos estas dos opciones del parcial que eran justamente mostrar la matriz ordenada por el primero y segundo semestre. Fíjense en que yo, además de pasarle la cantidad de filas y columnas y el vector, le paso el tipo para que me ordene primero por una determinada columna, primero por el primero y después por el segundo. Entonces, de acuerdo a ese parámetro va a ordenar primero por el primero y si no, después por el segundo. Entonces, yo con ese módulo ya soluciono 2 ítems del parcial, ¿sí? De forma directa. Y después tenemos el módulo que es busca me va a permitir, o sea, antes de intercambiar una matriz con otro, yo primero verifico si realmente eso existe en esos códigos de materia con el módulo buscar. Entonces yo quiero ingresar una materia y cambiarla por otra, primero lo busco con el módulo buscar, si lo encuentro me va a devolver un valor que indica dónde está en esa fila y si no me va a devolver un valor -1. Por eso es que digo que si la fila es igual a -1 o es distinto a -1, en la fila 2 es distinto a -1, recién lo intercambio, o sea, primero pregunto si es igual a 1, en ambos casos si es igual a -1, significa que alguna de las dos no existe. Entonces la negativa de eso es que realmente las dos filas existen y recién la puedo intercambiar. Y recién con ese módulo hago el intercambio, que está acá, que es el módulo de intercambiar, que en este caso sería un procedimiento, ¿sí? Y luego cuando yo quiero buscar, como yo ya he creado acá un módulo buscar, ese mismo módulo lo podría utilizar directamente
en la otra opción que tenía el parcial, que era buscar una determinada código dentro, o de un determinado valor dentro de una determinada columna, ¿sí? En este caso, utilizo el mismo, o reutilizo el mismo módulo buscar que había creado anteriormente, y con eso me retorna la fila, y con esa fila retornada directamente yo imprimo esa parte de la matriz o esa fila donde se encuentra ese código. No sé si fui muy rápido o se entiende. El mouse, acá. Bien, de todas maneras, ahí. Este que está acá, intercambia, ¿sí? Antes de intercambiar, vuelvo a repetir, antes de intercambiar una fila por otra, yo primero llamo o invoco un módulo buscar. El módulo buscar me va a determinar si existe realmente ese código de la materia con el código de la materia que quiero intercambiar. Entonces busco los dos, por eso invoco dos veces a buscar. Acá, si lo encuentra, me retorna la fila donde está, y si no lo encuentra, me retorna un valor -1. Entonces pregunta, si me retornó -1, tanto la fila 1 o la fila 2, significa que alguno de los dos no existe, por lo cual no lo puedo intercambiar. La negativa de eso es que los dos existen. Al existir los dos, recién puedo hacer el intercambio. Entonces intercambio y vuelvo a invocar al módulo mostrar, al procedimiento mostrar matriz. Ahora, la última opción de la consigna o de los ítems del parcial era que yo tenía que buscar un determinado dato en una determinada columna. En ese caso, vuelvo a reutilizar el módulo buscar. Fíjense que lo vuelvo a reutilizar, ¿sí? Que ya estaba programado, no lo tengo que programar de vuelta. Y en este caso, como lo que me retorna es distinto del valor -1, ¿sí? O mayor o -1, directamente imprimo esa fila en particular. Bueno, después está la opción 0, que es opción no válida o salir del programa. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Alguna duda? De todas maneras lo pueden bajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El parcial dura 1 hora y cuarto. De 4 a 6 integrantes es el grupo, no más ni menos que esa cantidad. Mínimo 4, máximo 6. Bueno, atiendan un poquito acá. Se van a la plataforma, se van a la página, a las clases teóricas, perdón, donde ingresaron. Voy a habilitar ¿Pudieron ingresar? Voy a habilitar un archivo que dice modularidad desafío del 6 del 4 del 2026. ¿Lo pudieron ver? Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Le voy a explicar primero. Bien, la clase que viene tenemos dos desafíos, dos grupos que van a exponer trabajos de desafío. Bien. Ahí está a la pregunta que me hizo María José. Son 4 o 6 alumnos, ¿sí? Ustedes tienen que indicar, ya les voy a decir cómo van a postear y cuál va a ser el grupo que va a ganar. Si van a elegir el grupo 1, tienen que poner grupo número 1 y a continuación todos los nombres de los integrantes. Y si indican el grupo 2 y nombres de los integrantes o de los participantes. El grupo número 1
sí van a explicar en esta oportunidad Python con modularidad o modularidad con Python, ¿de acuerdo? Acá sí es específico del uso de la modularidad de Python. Bueno, lo mismo que el otro grupo, un 50% de teoría, un 50% práctica, 30 minutos. No debe repetir concepto ni texto ya mencionado en la teoría. En cambio, el grupo número 2 lo que va a hacer es un desarrollo de un ejercicio de parcial. Lo que ustedes tienen a continuación es un parcial del año pasado que está modificado, es exactamente la misma consigna, con la diferencia que el año pasado se pedía de eso, en vez de que esté en una matriz, esté en un archivo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo adapté un poquito para que realmente vean un poquito la complejidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el grupo número 2? Va a desarrollar de manera similar a lo último que yo expuse, cómo van a descomponer esa consigna o ese problema principal en distintos módulos para resolver todo el ejercicio. Y van a desarrollar un programa en Python que lo van a mostrar al final. Primero van a mostrar el PPT de cómo lo descompone y luego cuando termina muestra cómo se ejecuta y si realmente funciona. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Están preparados para participar? Bien. Bueno, si quieren agarrar el grupo número 1, ponen grupo 1 y a continuación los nombres. Si quieren participar del grupo 2, ponen grupo 2 y los nombres. ¿Dónde van a postear? Inmediatamente ahora en el chat. Listo, 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 listo. No posteen más. Bien. Río Rosales, no sabemos si es grupo 1 o grupo 2. Bien, grupo 1 y grupo 2 no está bien explicado Río Rosales, así que vamos con el siguiente. Grupo número 1, ganadores Pérez Fernando, Marcos, Rueda Risotti, Camaño, Rodríguez Flores, Montoya Benjamín y Corrales. Bien, grupo número 1, vuelvo a repetir. Grupo número 1 es Pérez. Un minuto, por favor. Vamos a ver, el primero que posteó bien, como les pedí, es Pérez Fernando. Después viene otro que dice grupo número 1. Después viene grupo número 1 de nuevo. Grupo número 1. Acá Vargas Tadeo no posteó. ¿Qué grupo será? Grupo número 2 está por Fenoglio, Neiro, Matías Ávila, José Cruz, Francisco Romero y Soria. Bueno, ahora si me dan un minutito, ya publico en la plataforma los grupos ganadores. O se lo publico en el chat y después ya lo subo a la plataforma. Bien, esto fue en el orden que postearon y que lo postearon bien. Bien, estos son los ganadores. Ya lo publico en la plataforma. Eso sería para el lunes que viene. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, por ser hoy, por ser los primeros grupos que pusieron, sí les pido que respeten los 30 minutos. Los dos grupos que pusieron capaz que se limitaron un poquito en el contenido. Pero entre 25 y 30 minutos estaría correcto. Pero por ser los primeros grupos, está perfecto. Bueno, eso sería por hoy. Cortamos más temprano que siempre. Tienen habilitados hasta las 20:40 para que marquen la asistencia. ¿Alguna duda o pregunta?
Profe, disculpe, del grupo 1 que expuso hace rato, ¿está aprobado? ¿O... Ambos grupos están aprobados, tanto grupo número 2. Vuelvo a repetir, si tienen errores conceptuales o yo les marco errores o cuestiones a mejorar, no es que están desaprobados. Yo voy a desaprobar cuando el grupo realmente no haya trabajado sobre el tema y sobre lo que se pidió. ¿De acuerdo? Pero ambos grupos que pusieron hoy están aprobados y ya están liberados de la presentación del desafío. Muchas gracias, profe. De nada, Muchas gracias, gracias a profe. ustedes. Bueno, que tengan buena semana. Feliz Semana Santa. Igualmente, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, que estén bien. Ya en la plataforma ya voy a poner los grupos ganadores.